todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Anton van Dyck. Él fue un artista flamenco que llegaría a convertirse en el principal pintor de la corte inglesa, tras obtener una exitosa carrera artística tanto en los Países Bajos españoles como en Italia. Él fue aprendiz de uno de los grandes genios del arte, Rubens, quien ejerció una gran influencia en su carrera, convirtiéndose así en uno de los pintores más valorados y solicitados de su época. Esta biografía es realizada por petición de Aiko Sosa, Arcadia Com y María Cáceres. Anton van Dyck nació el 22 de marzo de 1599 en la ciudad de Amberes, en los Países Bajos españoles, actualmente en Bélgica. Fue hijo de Francisco van Dyck y de la segunda esposa de este, María Kuipers. El matrimonio tuvo 12 hijos en común, siendo Anton el séptimo de sus vástagos. El niño nació dentro de una familia bien posicionada. Su padre trabajaba en el negocio familiar dedicado al comercio de la seda, un negocio muy rentable que había sido fundado por su abuelo paterno, Anton, recibiendo así el niño el nombre de su fallecido abuelo. Antes de dedicarse al comercio de la seda, su abuelo también había trabajado como pintor, llegando incluso a tener su propio taller, pero como sus trabajos como artista no le daba para mantener a su familia, abrió aquel negocio de seda que posteriormente sería regentado por su viuda e hijos. A medida que la familia aumentaba, su padre decidió comprar una casa nueva, más acorde con su posición, sí, una enorme casa que estaba exquisitamente amueblada y decorada, algo que le daría a su familia un gran prestigio. El niño recibiría una buena educación privada gracias a la posición de su familia, demostrando enseguida que había heredado el mismo talento y la pasión por el arte que su fallecido abuelo, un talento que su familia quiso explotar, siendo así el niño enviado al taller de uno de los mejores pintores de la ciudad, Hendrik van Balen, aprendiendo de este una serie de técnicas nuevas, siendo para entonces tan solo 10 años de edad cuando empezó a recibir esta formación artística. Tras adquirir cierta experiencia como pintor, Anton, de tan solo 14 años de edad, decidió abrir su propio taller junto a su buen amigo, el pintor flamenco Jan Bruegel, el joven, recibiendo así el muchacho sus primeros encargos. Su amigo y socio era hijo del reconocido pintor Jan Bruegel el Viejo, quien a su vez era amigo cercano del conocido pintor flamenco Rubens, algo que le permitiría conocer a este genio del arte, empezando a colaborar estrechamente con él. Rubens acabaría cogiendo un gran cariño a Van Dyck, tanto que decidió reconocerlo como su discípulo, abandonándose el muchacho su propio taller y su independencia como artista para empezar a trabajar para su nuevo maestro. En el taller de Rubens, Anton empezó a tratar con la nobleza y la burguesía local, teniendo que aprender cultura general y modales para poder tratar directamente con estos importantes y exigentes clientes. Anton aprendió rápidamente las técnicas de su maestro, incluso trabajó junto a Rubens en algunas de sus obras más conocidas, como es el caso de su obra titulada El emperador Teodosio y San Ambrosio. El muchacho no solo trabajaría junto a su maestro en su prestigioso taller, sino que le acompañaría en otros trabajos que éste realizaba en diferentes lugares públicos e iglesias, además de que también empezó a recibir una serie de encargos privados por su cuenta, como es el caso del retrato del comerciante Cornelius van der Geest y su esposa,
sin un encargo realizado durante esta etapa de su vida. Pronto, el nombre de Anton van Dyck empezó a extenderse entre la aristocracia y la alta burguesía, no solo en tierras flamencas, sino que su fama empezó a llegar hasta Inglaterra gracias a su maestro Rubens. En el año 1620, el joven recibió una oferta para instalarse como pintor de la corte del rey Jacobo I de Inglaterra, un ofrecimiento que le hizo dudar, debido a que pensaba de que no estaba preparado para desempeñar tales funciones para la familia real inglesa. Anton acabaría siendo convencido tanto por su maestro como por distintos nobles ingleses para que aceptase tal puesto, asegurando todos ellos que era una oportunidad única en la vida, partiendo así hacia tierras inglesas bajo la protección del favorito del rey, el duque de Buckingham, George Villiers, y el conde de Arundel, Thomas Howard, quien era un gran apasionado del arte y un gran amigo de su maestro Rubens. Poco después de instalarse en la corte inglesa y de conocer personalmente a la familia real, su protector, el conde de Arundel, consiguió convencer al rey Jacobo I para que permitiese al joven pintor el poder realizar una gira por Europa para aprender nuevas técnicas, iniciando así un viaje que supuestamente iba a durar 8 meses, pero que se acabaría alargando en el tiempo. Su primera parada de aquella larga gira sería su Amberes natal, donde tenía la intención de reunirse con su maestro, pero en ese momento Rubens se encontraba ausente, permaneciendo así por un tiempo en el taller de su maestro, donde realizaría algunos trabajos, siendo acogido por la primera esposa de Rubens, Isabella Brandt. Según creen algunos historiadores, Anton llegó a mantener una relación amorosa con la esposa de su maestro, incluso llegaría a retratarla. Es más, se dice que en dicho retrato se puede apreciar una mirada y una sonrisa cómplice de la modelo hacia el artista, algo que reforzaría esta teoría. Por aquella época, el joven pintor también realizaría otros encargos, como es el caso del retrato de Franz Snyders y de su esposa Margareta de Vos. Una vez finalizados tales trabajos, el artista decidió partir a Italia para continuar con su formación, abandonando así en el año 1621 su ciudad natal para partir a Génova. Para su llegada a tierras italianas, Anton ya había realizado más de 300 obras, una cifra que es realmente impresionante ante su corta edad, ya que para entonces tan solo tenía 22 años, superando incluso a su maestro Rubens cuando éste tenía su misma edad. En Génova, el joven artista fue acogido en las casas de distintos pintores y coleccionistas de arte, además de que pronto empezó a gozar de una gran fama, aunque ésta se le fue dada en un principio en Italia por ser alumno de Rubens, empezando así a recibir importantes encargos por parte de destacadas familias italianas, como por ejemplo los Sforza. Durante sus primeros años en Italia, Anton no solo se dedicó a realizar los encargos de ricas e influyentes familias italianas, sino que también se dedicó a estudiar a otros artistas, como es el caso de Tiziano, que sería su pintor favorito, pudiendo observar y examinar de cerca las obras del artista, algo que le animaría a hacer sus primeras obras mitológicas, pintando durante esta etapa de su vida su famosa obra titulada Vertumnus y Pomona. En el año 1622, el pintor abandonó Génova y se encaminó hacia la ciudad de Roma, donde permaneció por más de un año. Allí recibió una buena bienvenida tanto por la nobleza local como por el clero, empezando así a recibir importantes encargos por parte de algunos eclesiásticos,
como es el caso del cardenal Guido Bentivoglio, a quien llegaría a retratar, además de recibir una serie de encargos por parte de clientes extranjeros muy bien posicionados, como es el caso del retrato de Lady Teresa Shirley. Pese a realizar una serie de encargos, su estancia en Roma estaría más enfocada a formarse que en trabajar, acudiendo así a todos los lados con su libreta, donde se dedicaba a copiar en bocetos partes de las obras de grandes artistas del Renacimiento italiano, obras que podía encontrar en distintos palacios y villas romanas. Una vez finalizada su etapa en Roma, partió a la ciudad de Florencia, lugar donde entabló contacto con la familia Medici, convirtiéndose en el protegido del príncipe Lorenzo de Medici, hijo menor del gran duque Fernando I. Tras pasar una breve temporada en Florencia, el pintor continuó con su gira por tierras italianas, pasando así por distintas ciudades de gran importancia, como es el caso de Parma y Bolonia, entre otras, lugares donde seguiría estudiando a los grandes artistas italianos del pasado. En el invierno de 1622, Anton llegó a la ciudad de Venecia, lugar donde cumplió su sueño de poder examinar y estudiar más de cerca las obras de su pintor favorito, Tiziano, algo que fue posible al entablar trato con uno de los sobrinos del fallecido artista, quien le facilitó el acceso a sus obras y a las propiedades que habían pertenecido al difunto pintor, siendo su paso por Venecia muy emocionante para Van Dyck. Tras pasar por Venecia, el joven artista puso rumbo hacia Mantua, lugar donde sería acogido en la corte de los Gonzaga, antiguos protectores de su maestro Rubens. Una vez abandonó Mantua, Anton regresó a la ciudad de Roma, lugar donde tenía pensado instalarse por una larga temporada, pero en dicho lugar sería ignorado por otros artistas flamencos y su presencia no sería bien recibida. Los otros artistas flamencos que residían en Roma solían llevar una vida más bien modesta y muchos de ellos compartían casa o incluso taller entre varios de ellos. Incluso solían reunirse bastante a menudo un buen número de estos pintores para celebrar animadas y humildes cenas donde disfrutaban de un buen momento, celebrando tales reuniones cuando algunos de ellos lograban algún éxito en su carrera artística o si llegaba un nuevo pintor flamenco a la ciudad, siendo el recién llegado invitado a estas fiestas. Anton sería invitado a una de estas cenas al poco de llegar a Roma, pero él rechazaría tal invitación, considerando que aquellas reuniones no estaban a su altura, debido a que él ya estaba acostumbrado a tratar con nobles y grandes señores, tratando a sus compañeros de profesión como ciudadanos de segunda. Aquel rechazo hizo enfadar mucho a estos pintores, los cuales le guardarían un gran rencor y odio, incluso evitarían siempre su presencia, considerándole como demasiado ambicioso y orgulloso como para poder codearse con otros pintores de menor renombre. Tras una segunda pero breve estancia en Roma, Anton continuaría con su gira por tierras italianas hasta que finalmente llegó a la corte saboyana, lugar donde recibió el encargo de pintar al príncipe Manuel Filiberto de Saboya, quien era el tercer hijo del duque Carlos Manuel I de Saboya. Dicho príncipe se encontraba en la ciudad siciliana de Palermo, debido a que servía a la corona española como virrey de Sicilia. El pintor aceptó tal encargo y no tardó en partir hacia Sicilia, pero a su llegada a Palermo se encontró que la ciudad se estaba viendo muy duramente azotada por una epidemia de peste, muriendo incluso el propio Manuel Filiberto,
a causa de dicha enfermedad, cuando Van Dyck estaba finalizando su retrato. Anton permaneció en Palermo por al menos un año, pese a la peste, y tras haberse producido la muerte del príncipe, realizándose una serie de nuevos encargos, como por ejemplo su obra titulada Santa Rosalía coronada por ángeles. Durante su estancia en dicha ciudad, el artista conoció personalmente a la anciana pintora Sofonisba Anguissola, la cual ya se encontraba completamente ciega para entonces. Anton se mostró como un verdadero caballero durante la visita y trató con mucho respeto a la reputada pintora, a quien admiraba profundamente, escuchando atentamente cada uno de sus consejos, aparte de que le contaría una serie de anécdotas sobre su vida, ya que Sofonisba tenía numerosas vivencias como retratista de la nobleza italiana o de su estancia en la corte española durante el reinado del rey Felipe II. Durante este encuentro, Van Dyck tomó nota de todo lo que le decía la anciana pintora. Incluso llegó a realizar un boceto de ella entre sus apuntes, falleciendo Sofonisba un mes después de que el pintor abandonase Sicilia. Anton regresó a la ciudad de Génova tras su estancia de un año en Sicilia, lugar donde completó su obra titulada Virgen del Rosario, la cual fue enviada a Sicilia según fue finalizada. El pintor permaneció en Génova hasta el año 1627, donde seguiría realizando una serie de obras basadas en la religión y en la mitología, además de recibir algunos encargos para retratar a la burguesía y a la nobleza local, como por ejemplo su pintura titulada Retrato ecuestre de Anton Giulio Brignole Sale, o Retrato de una noble genovesa con su hijo. Mientras permanecía en Génova tranquilamente, el pintor recibió la trágica noticia de la muerte de su hermana Cornelia, algo que le motivó a regresar a su ciudad natal, llegando a Amberes en el mes de septiembre de 1627. La muerte de su hermana llegaría a afectarle bastante, algo que se puede apreciar en esta nueva etapa de su vida, ya que sus obras se volvieron más religiosas y dejaría la mitología a un lado. Incluso se volvió más piadoso que nunca, llegando a ser un ferviente católico. Van Dyck también continuaría haciendo retratos por encargo, realizando durante esta nueva etapa de su vida el retrato de María Luisa de Tassis, entre otros. Su gran fama como retratista llegaría hasta la infanta española Isabel Clara Eugenia de Austria, hija del rey Felipe II de España, quien ejercía como gobernadora de los Países Bajos españoles, quien no dudó en contratarlo como pintor de su corte, llegándose a retratar a dicha infanta. Tras esto, el pintor regresó a su taller de Amberes, lugar donde sería visitado en el año 1631 por la reina madre de Francia, María de Medici, y su hijo menor, Gastón de Orleans. Dicha reina había sido una de las grandes protectoras de su maestro Rubens, y en ese momento se encontraba exiliada en Francia junto a su hijo Gastón, por haber conspirado ambos contra su otro hijo, el rey Luis XIII de Francia. Anton se mostró muy emocionado con aquella imprevista visita, siendo un gran honor para él que una reina como María de Medici se dignase a visitar su taller. La reina también disfrutó mucho de aquella visita, ya que no solo pudo conocer personalmente al alumno de su gran protegido, sino que pudo comprobar que Van Dyck posee una amplia colección de arte en su propio taller, llegando a acumular obras de Tiziano y de otros pintores, tanto italianos como flamencos, siendo su pasada por aquel taller como una visita a un museo de arte.
Mientras el artista seguía trabajando en su taller de Amberes, recibe una propuesta para pintar al príncipe Federico Enrique de Orange-Nassau y a su familia, una oferta que fue aceptada por Van Dyck, pese a que en ese momento se había reanudado la Guerra de los 80 años entre las Provincias Unidas de los Países Bajos y la Corona Española, teniendo que cruzar hacia el pintor una serie de territorios donde se estaban enfrentando ambos enemigos, logran así llegar hasta la ciudad de La Haya, donde acabará realizando tales trabajos en la corte del príncipe de Orange. Durante su estancia en las Provincias Unidas de los Países Bajos, también tuvo la oportunidad de conocer al príncipe elector Federico V del Palatinado, quien le encargaría el retratar a sus hijos Carlos Luis y Ruperto. Pese a que inicialmente el artista había sido contratado como pintor de la corte inglesa, sus viajes por Europa ocasionó que aquellos meses de gira se alargasen por unos cuantos años, tiempo con el que no tuvo apenas contacto con la corona inglesa, y no sería hasta el año 1629 que el nuevo rey, Carlos I de Inglaterra y de Escocia, se puso en contacto con él a través del político Endymion Porter, debido a que el monarca inglés era un gran apasionado del arte y se mostró muy interesado en comprar una de las obras del artista. Llegaron así a entablar una gran amistad el pintor con dicho político. Fue tal la admiración que sintió el rey Carlos I por las obras de Van Dyck que solicitó que visitase de nuevo la corte inglesa, produciéndose así un reencuentro entre ambos, ya que el artista y el monarca ya se habían conocido años atrás durante la primera estancia de Antón en Inglaterra, aunque para entonces Carlos era tan solo príncipe de Gales y reinaba su padre, el rey Jacobo I. Durante su estancia en Londres, Van Dyck esquivó a los pintores de la ciudad, con los que apenas tuvo relación, viviéndose una situación parecida a la que vivió con los pintores flamencos de Roma. Incluso el artista empezó a vivir como un verdadero noble, ya que la corona inglesa le puso a su disposición una enorme casa con jardín y le empezaría a entregar una pensión anual, además de entregarle el título de baronet y nombrarle como caballero de la Orden del Baño y años después de la Jarretera. Antón fue reconocido oficialmente como primer pintor de la corte y su casa empezó a ser visitada por numerosos miembros de la nobleza, siendo habitual el encontrar importantes damas y caballeros de visita en su hogar. Van Dyck viviría como un auténtico señor, llegando a tener sus propios carruajes, sirvientes, secretarios, acompañantes y bufones para animar sus veladas, además de organizar elegantes y lujosas cenas, donde junto a sus invitados comían y bebían como verdaderos reyes. En el año 1634, el pintor regresó a Amberes para poder visitar a su familia y de paso comprarse una casa en su ciudad natal, pero unos meses después fue llamado a la ciudad de Bruselas para ser presente en la entrada del cardenal infante Fernando de Austria a dicha ciudad, quien había sido nombrado como el nuevo gobernador de los Países Bajos españoles por su hermano, el rey Felipe IV de España. Durante su estancia en Bruselas, el artista retrató al cardenal infante, además de realizar un retrato ecuestre del príncipe de Cariñano, Tomás Francisco de Saboya, quien prestaba servicio militar a la corona española. Tras pasar un año lejos de la corte inglesa, Antón regresó a Inglaterra y pronto formaría parte del grupo de partidarios de la reina consorte Enriqueta María de Francia. Al ponerse de nuevo al servicio de los monarcas ingleses, se dedicó a realizar numerosos retratos de la familia real, tanto de los reyes como de sus hijos.
Los reyes Carlos I y Enriqueta María de Francia se mostraron realmente encantados con los retratos que realizaba el pintor sobre ellos, debido a que el artista mejoraba notablemente su apariencia. Ambos cónyuges reales tenían una estatura más bien baja, pero Anton los retrataba de una perspectiva que les hacía más altos y esbeltos, además de que le daba una mayor armonía al rostro de la reina, suavizando su nariz aguileña y su mandíbula, además de centrarse en su famosa palidez, algo que agradaba mucho a Enriqueta María al verse tan favorecida. Se sabe que el rey Carlos I siente una gran admiración hacia Van Dyck, que incluso llegaría a rozar la obsesión. Hay constancia de que el monarca tenía en su palacio una escalera que subía directamente hasta sus aposentos privados y que solo podía ser utilizada por el artista cada vez que el rey quería reunirse con él o simplemente pasar algo de tiempo juntos. También se sabe que el monarca solía visitar la casa taller del pintor simplemente para verle trabajar, observándole siempre en silencio, convirtiéndose esto en uno de sus mayores pasatiempos. El monarca también le cedería al artista algunas de sus residencias privadas de veraneo, para que Anton pudiese tomarse allí unos días de descanso, siendo tratado como un verdadero rey por los sirvientes de dichas residencias. Incluso tales estancias serían completamente costeadas por la corona, disfrutando así de unas vacaciones pagadas cada vez que le apeteciese. Anton sería bastante popular entre la aristocracia inglesa. Incluso muchos nobles se peleaban entre sí por ver quién era antes retratado por el artista, existiendo una larga lista de espera. Se sabe que a Van Dyck le gustaba mucho cuidar de sus clientes durante las largas sesiones de trabajo, donde los nobles pasaban muchas horas posando, armonizando tales sesiones con vino de buena calidad y sabrosos alimentos, además de disponer siempre agua fresca y exóticas frutas para sus clientes más pudientes. También contaba con una pequeña orquesta que tocaban alegremente para animar a sus clientes. Algunos de estos nobles se cansaban de pasar tanto tiempo posando y muchas veces se negaban a regresar a su casa taller porque tenían otras cosas mejores que hacer. Por esta razón, Anton llegó a disponer de una serie de modelos de confianza que posarían para él para poder acabar los encargos, teniendo que utilizar a sus modelos para poder acabar ciertas partes de sus clientes, como por ejemplo las manos, ya que muchas veces no le daba tiempo a realizar tal parte del cuerpo en la sesión que dedicaba a ese cliente, o simplemente no le gustaban las manos de la persona retratada, debido a que Van Dyck estaba realmente obsesionado con las manos delgadas de dedos alargados. Por esa razón, muchos de los hombres o mujeres retratados de sus obras son representados con las mismas manos. Anton fue un hombre demasiado trabajador. Se dice que en varias semanas puede tener acabado algunos de sus retratos, pero si al cliente le corría mucha prisa y le pagaba bien, podía incluso reducir la espera a una semana, dedicándole así el doble de horas al retrato de turno. Según sus contemporáneos, él tenía los dedos muy largos y habilidosos que trabajaban con mucha rapidez, siendo un verdadero espectáculo el verle trabajar en su taller. Anton, aparte de ser un talentoso pintor, también sentía un gran interés por la alquimia, algo que le permitió el poder experimentar y crear nuevas tonalidades, surgiendo así el famoso marrón Van Dyck. El artista también estaría al tanto de las obras y de las innovaciones artísticas de otros pintores de su tiempo, como es el caso de Velázquez, a quien vería como un rival, aunque también llegaría a sentir hacia el pintor español una mezcla de admiración y de envidia,
estudiando siempre que tenía la oportunidad sus obras. A lo largo de su vida, Van Dyck llegó a mantener una serie de relaciones amorosas con distintas mujeres, unos romances breves pero muy apasionados. A su paso por tierras italianas, el pintor se enamoró de una joven de la alta sociedad genovesa. Incluso estuvo a punto de casarse con ella, pero finalmente el pintor decidió renunciar al amor y continuar con su formación como artista, abandonando así Génova para continuar con su gira por distintas ciudades italianas. En la década de 1630, cuando ya se encontraba en Inglaterra, el artista inició un escandaloso romance con una joven llamada Margaret Limon, una muchacha que había ejercido como cortesana y que atrajo la atención del pintor en cuanto la conoció, convirtiéndose en la pareja oficial de Van Dyck por algún tiempo. Margaret, aparte de convertirse en la compañera del pintor, también fue su musa, posando para él en diferentes obras suyas. La pareja viviría como si fuesen un matrimonio, pero su romance se volvió demasiado intenso y tóxico, una intensidad que fue demasiado para el artista, viéndose cada vez más cansado y desmotivado, algo que empezó a afectar bastante a su trabajo y a su vida social. Las peleas de los amantes llegaron a ser monumentales e incluso violentas, siendo habitual el verlos discutir acaloradamente. La relación de los amantes siempre estuvo envuelta de escándalos y de supuestas infidelidades por ambas partes, ya que se rumoreaba de que el artista mantenía romances con distintas nobles que habían posado para él, como es el caso de la condesa de Chesterfield, provocando así una serie de celos desmedidos en Margaret, que la llevarían a morder en una ocasión uno de los dedos del pintor, con la intención de arrancárselo, y que así no pudiese retratar a ninguna otra mujer nunca más. Fue tal la toxicidad de aquel romance que los amigos del artista, incluido el propio rey Carlos I, intervinieron para romper aquella relación y alejar al pintor de su amante Margaret, convenciéndole para que expulsase a su amante de su casa y que se casase con una de las damas de compañía de la reina Enriqueta María de Francia, una mujer llamada Mary Ruthven. Esta dama pertenecía a una familia noble venida a menos, siendo considerada como la esposa ideal para el pintor, al ser considerada como una mujer virtuosa, tranquila y elegante, siendo muy diferente a la odiada Margaret Limon. El 27 de febrero de 1640 se celebró la boda entre Anton y la dama Mary en la ciudad de Londres. Para entonces, él tenía casi 41 años de edad en el momento de la unión y ella unos 18. El hecho de que el pintor se casase con otra mujer enfureció mucho a su examante Margaret, quien se mostraría muy dolida y enfurecida, llegando a protagonizar varios altercados públicos al presentarse de imprevisto y sin ser invitada a las veladas y a las reuniones de la alta sociedad a las que solía acudir el matrimonio, algo que llegaría a ser muy incómodo y bochornoso para los recién casados. Incluso durante tales encuentros, Margaret llegaría a amenazar a la esposa del pintor ante todos los presentes. Pese a que por un tiempo tuvieron la sombra de Margaret detrás de ellos, la pareja continuaría con su vida. Anton seguiría trabajando incansablemente en su casa-taller, además de que acudía a todas las fiestas y veladas posibles, ya que no quería nunca perderse tales acontecimientos sociales. La presencia del pintor en todos estos eventos de la alta sociedad pronto darían pie a una serie de rumores que decían que el artista tenía o bien un gemelo o un doble que se hacía pasar por él.
ya que ante la gran cantidad de horas al día que dedicaba a trabajar, era prácticamente imposible de que pudiese estar en todos lados y no perderse nunca ninguna fiesta, llegando a llevar una vida social demasiado agitada e intensa. Anton y su esposa Mary tuvieron un matrimonio breve y no convivieron por demasiado tiempo, siendo prácticamente dos desconocidos. 3 meses después de haberse celebrado su boda, a Van Dyck le ofrecieron la posibilidad de trabajar para la corona francesa, debido a que el rey Luis XIII de Francia estaba buscando un artista que decorase con sus obras una de las salas del Palacio del Louvre, siendo esta la oportunidad con la que tanto había soñado el pintor, ya que una de sus metas en la vida era hacer un ciclo histórico con sus obras, como ya había hecho anteriormente su maestro Rubens con la reina María de Medici. Anton partió hacia París al poco de recibir tal propuesta profesional, reuniéndose así con el rey Luis XIII, aunque durante su estancia en tierras francesas, la corona inglesa le encargó que realizase una pintura en honor a la boda de la princesa María Enriqueta Estuardo, hija del rey Carlos I de Inglaterra y del príncipe Guillermo de Orange, un encargo al que no se podía negar, debido a que el monarca inglés era su principal cliente, viéndose obligado a partir a las Provincias Unidas de los Países Bajos y posteriormente a Inglaterra para realizar tal encargo. Cuando Anton regresó a París para ocupar su nuevo cargo para la corona francesa, recibió la mala noticia de que había sido sustituido por los pintores Nicolas Poussin y Simon Bouet, quienes serían los encargados de decorar aquella sala del Louvre. Esta mala noticia afectó mucho a Van Dyck, ya que su sueño se había roto en 1000 pedazos, siendo un disgusto que le afectó mucho tanto física como mentalmente. Ante los problemas de salud que estaba experimentando en Francia, el artista decidió regresar a Inglaterra, y como su estado empezaba a ser realmente preocupante, el rey Carlos I contrató a un médico para que acompañase y vigilase de cerca al pintor, ya que no podía soportar la idea de perderlo. Pese a sus problemas de salud, Anton siguió trabajando incansablemente, algo que también acabaría afectando a su pésimo estado, estando cada día más débil y exhausto. Al poco de haber regresado a Inglaterra, el pintor dejó embarazada a su esposa, desarrollándose aquel embarazo mientras el artista cada día se encontraba más debilitado. El 1 de diciembre de 1641, su esposa acabaría alumbrando a la única hija legítima que llegó a tener el artista, una niña llamada Justiniana. Aunque para entonces el pintor ya se encontraba en las últimas, dictando así un testamento pocos días después de haberse producido el nacimiento de su hija, donde la reconocía como su heredera, además de que también dejaría parte de su enorme fortuna a su esposa Mary, a las hermanas del pintor y a una hija ilegítima que llegó a tener Van Dyck durante una de sus estancias en Amberes, a la cual llegaría a reconocer poco antes de morir. Finalmente, el pintor murió a causa de su gran desgaste físico el 9 de diciembre de 1641, a los 42 años de edad, en su casa de Londres. Murió tan solo 8 días después de haberse producido el nacimiento de su hija Justiniana. Sus restos mortales descansaron en la antigua catedral de San Pablo, pero desgraciadamente dicho lugar se vería afectado por un terrible incendio que se vivió en el año 1666 en la ciudad de Londres, quedando su tumba totalmente destruida, construyéndose posteriormente encima de las ruinas del edificio la nueva catedral de San Pablo. Anton fue uno de los grandes genios del mundo del arte. Él pasaría a la historia por retratar a la realeza y a la nobleza de la época,
y pese a que también realizó obras basadas en la religión y en la mitología, este pintor es recordado y admirado por inmortalizar a la realeza, a la burguesía y a la nobleza de su tiempo, especialmente a la nobleza italiana e inglesa. Van Dyck no tuvo una vida demasiado larga, pero sí bastante fructífera, dejando un buen número de obras para el disfrute del resto de los mortales, llegando a ser uno de los pintores más trabajadores y fructíferos de la historia. Anton no fue como los demás pintores. Él fue un artista que vivió como un auténtico noble, trabajando así entre sedas y lujos, convirtiéndose en uno de los pintores favoritos no solo de la realeza, sino también de la nobleza. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Anton van Dyck. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra arte, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.